Arantxa Sánchez Vicario para su exmarido Josep Santacana. En el caso de Arantxa Sánchez Vicario se libra de la cárcel, pero no así Santacana. La extenista va a tener que pagar junto a su exmarido más de 6,6 millones de euros, pero no va a entrar en prisión porque, ya saben ustedes, admitió los delitos y además pactó con la Fiscalía y con la acusación particular, mientras que su exmarido Santacana siempre se declaró inocente. Arantxa Sánchez Vicario es condenada a 2 años de prisión y se libra de ir a la cárcel. Entendemos que se ha hecho justicia, se ha respetado el pacto con el que llegamos con las acusaciones. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, va a llegar a un pacto con la Fiscalía que rebajaría la pena a 2 años de cárcel. Y después de un largo proceso judicial por un presunto alzamiento de bienes, donde hemos visto a la extenista romperse en varios momentos, le gana la batalla a su ex, el empresario Josep Santacana, quien se enfrenta a una pena de 3 años y 3 meses de cárcel. La magistrada ha condenado a la expareja a una indemnización conjunta de 6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Ella conocía la situación, pero que dejó todo en manos de una tercera persona. De ahí la condena de él de 3.000 años. Por su parte, la jueza considera que disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda, pero que no destinó ni un solo euro al pago de la misma. Dijo que no se lo diéramos al banco, dijo que mejor que pagarle al banco que lo tuviéramos nosotros y que él se encargaba de todo. Hace unos meses, Santacana se mostraba así de esperanzador en la puerta de los juzgados. Confío en la justicia, pero a lo mejor hay gente que no somos todos iguales, no lo sé. ¿Recurrirá el empresario a esta sentencia? Bueno, vamos a aclarar algunos asuntos porque este caso tiene muchas aristas. Está con nosotros José María Peláez, que es inspector de Hacienda. Muy buenas tardes, don José María. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuál sería el origen de este juicio? Porque tenemos por un lado esa deuda que tenía la señora Sánchez Vicario, que fue abonada en su momento, pero después un alzamiento de bienes, ¿puede ser? Sí, se lo explico. El origen de todo es una comprobación tributaria que hace Hacienda a la tenista en los años 90 y se demuestra que realmente no residía en Andorra, sino que residía en Barcelona. Consecuencia de ello, surgen unas liquidaciones del IRPF que no había pagado y hay una deuda con Hacienda pues de alrededor de 4 millones de euros que luego se incrementan pues, con los intereses de demora, sanciones, etc. ¿Qué ocurre con esa deuda de Hacienda? Que la tenista recurre, va perdiendo los diferentes recursos en diferentes tribunales hasta que llega al Supremo en el año 2009 y el Supremo le vuelve a dar la razón a Hacienda. En ese periodo de tiempo dice la normativa que la deuda la tienes que pagar o garantizar con un aval, y es lo que hizo. O sea, la deuda se garantizó y Hacienda estaba esperando a terminar el recurso en el Supremo, se garantizó con un aval de un banco de Luxemburgo. ¿Por qué dio el aval el banco? Porque la tenista tenía fondos suficientes en una cuenta bancaria para garantizar ese aval. En el año 2009 Hacienda ejecuta el aval y el banco intenta cobrar ese importe de 6 millones y pico a la tenista y resulta que se habían retirado todos los fondos de la cuenta. De ahí viene la demanda del banco contra la pareja como consecuencia de que consideran que hay un alzamiento patrimonial, que eso supone que hay una serie de maniobras para evadir el tener que pagar una deuda. Don José María, ¿y por qué al final entonces nos encontramos que en la sentencia tenemos 2 sentencias, para que me entienda, diferentes? Cuando hablamos de Arantxa Sánchez Vicario, 2 años de prisión, elude la prisión. Cuando hablamos del señor Santacana, no puede eludir la prisión, aunque sí recurrir, y 3 años. Sí, porque el Código Penal establece que cuando las penas de cualquier delito no superan los 2 años, se puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y el acuerdo normalmente lo admite el juez, y en ese acuerdo los requisitos son, primero, que se reconozcan los hechos, segundo, que se pague el dinero, y tercero, es que se consigue el acuerdo con la Fiscalía de que la pena no supere los 2 años. Y en esas circunstancias los jueces lo que decretan es la suspensión del ingreso en prisión. Pero el requisito es que la pena no tiene que ser superior a 2 años. En este caso, ella no supera los 2 años, con lo cual no supone el ingreso en prisión, pero sí la condena, según se ha publicado de él y dice la sentencia, son 3 años y 3 meses, pues eso supone el ingreso en prisión.
de una decisión que, por cierto, cabe recurso, y en el caso además de Santacana es porque se le considera un responsable directo, ¿no?, de la gestión de esos patrimonios alzados, para que se entienda. Sí, por supuesto, cabe recurso por parte de los dos. Lo que pasa es que si ella llega a un acuerdo con la Fiscalía y en el juzgado, pues evidentemente yo creo que no recurrirá a él. Si en el día de mañana le rebajan la condena y no supera los dos años, estaría en la misma situación de no ingreso en prisión. Pero eso resulta de lo que pueda dictar la sentencia en el siguiente recurso que interponga. Aunque llegue a un acuerdo, va a ser muy difícil que el señor Santacana, por ejemplo, tenga que eludir el pago correspondiente a los bienes que hay que devolver, por ejemplo, al banco del que se hablaba, el Luxemburgo. Sí, el pago se da por hecho que lo van a tener que hacer. Ella creo que está pagando poco a poco. Pero lo hacen, perdón, ¿lo hacen al 50%, José María? Sí. ¿El pago de esos 6,6 millones lo hacen al 50% entre Arantxa y su exmarido? Habría que leer con detenimiento la sentencia. En principio, si no dicen nada en contra, sí que sería la mitad cada uno. Y en el caso de que el señor Santacana presente un recurso, la sentencia evidentemente puede afectar. Es decir, nos podríamos encontrar con que si se le admite el recurso, Arantxa Sánchez Vicario tuviera que ir de nuevo a declarar ante una instancia superior. Yo creo que no. Por parte de ella, esta sentencia, si no recurre ella, está terminado. El proceso de ella está terminado, ha reconocido los hechos, tiene la sentencia, si no recurre es definitiva y está pagando. O sea que, en principio, el recurso o el posible juicio futuro sería de él, pues en base a los hechos o a a los argumentos que pueda él establecer en otro posible futuro juicio. Pues don José María Pérez, inspector de Hacienda, muchísimas gracias por atender a Cuatro al Día. Muy pedagógico. Encantado, buenas tardes. Gracias. Y yo me pregunto en este caso, Vidal,